En la segunda dimensión, mundo de los cazadores, al principio. En la penumbra de la ciudad Hoja en el Rukongai, el joven Ibiki Ayakawa sobrevive a base, con su talento para la resonancia de la presión espiritual oculto. Esta novela y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia. Por favor, no imitar. Capítulo 1 Broken Blade Town Ikikyo en el distrito 73 norte del Rukongai, el nombre ciudad de la hoja rota nunca fue un simple truco. Fragmentos oxidados de espadas se hundían desordenadamente en los agrietados caminos de tierra, entre la maleza marchita. Cuando el viento soplaba entre las bajas y destartaladas cabañas de madera, siempre traía consigo un gemido metálico y chirriante, parecido al jadeo de un moribundo. Un joven llamado Ayakawa Ibiki estaba agachado en una ladera rocosa a las afueras de la ciudad, sus dedos tocando ligeramente una flor violeta que crecía contra la pared de roca. Los bordes de sus pétalos estaban teñidos de un amarillo grisáceo poco saludable, pero podía oír claramente las débiles fluctuaciones del Reiatsu, como la vibración de una delgada cuerda de laúd. Puede vivir 3 días más como máximo, susurró para sí mismo. Una tenue luz blanca, casi invisible, emanó de las yemas de sus dedos, fluyendo lentamente por las venas de los pétalos. Esta era la regla de supervivencia que había aprendido en Broken Blade Town. Las plantas del Rukongai eran más honestas que las personas. Sus fluctuaciones de Reiatsu exponían sin rodeos la pobreza del suelo, la concentración de Reishi e incluso, la proximidad del peligro. Una vez que el Reishi de la flor morada se estabilizó ligeramente, desenterró con cuidado las raíces junto con los escombros circundantes y las colocó en la cesta de mimbre que llevaba a la espalda. Esta roca morada era la única hierba medicinal del pueblo que podía intercambiarse por algo de comida, y era especialmente efectiva para las personas mayores con almas débiles. Hermano Ibiki. Un grito seco llegó desde la ladera. Una joven con coletas corrió hacia mí, agarrando una tinaja de barro rota, llena hasta la mitad de agua turbia. La tos de la abuela ha empeorado. ¿Encontraste la roca púrpura que mencionaste? Cuando Ayakawa Ibiki se levantó, un mechón de su cabello, naturalmente gris plateado, se deslizó hacia abajo, cubriendo la pequeña cicatriz en el hueso de su ceja izquierda. Era más de una cabeza más alto que la chica, pero su figura era delgada. Su ropa descolorida, de tela gruesa, estaba cubierta de varias manchas, pero sus movimientos eran tan firmes como los de alguien mucho mayor que un joven de 15 años. Lo encontré. Es suficiente para preparar 2 dosis de medicina. Tomó la jarra de barro, rozando con las yemas de los dedos la mano helada de la chica, frunciendo ligeramente el ceño. No vayas a la montaña de basura del oeste a buscar hoy. El Reiatsu allí es muy caótico. La niña se llamaba Azu, una huérfana que sobrevivió cuando un Oyo atacó el pueblo 3 años atrás. Junto a ella, Ayakawa Ibiki había salvado a 3 niños aún más pequeños. La regla del Rukongai era la supervivencia del más fuerte, pero Ayakawa Ibiki siempre recordaba que si un miembro de la 4ª división no hubiera pasado por allí en aquel entonces, se habría convertido en carne de cañón para los Oyous. Pero hermano Ibiki, Azu se mordió el labio, nuestro arroz casi se acaba. Solo en la montaña de basura encontramos de vez en cuando tortas de trigo tiradas por el Seireitei. Antes de que pudiera hablar, el poder espiritual en sus dedos vibró violentamente de repente. No era la debilidad de un moribundo, sino una inquietud estimulada por un intenso Reiatsu. Casi simultáneamente, un fuerte impacto sacudió el suelo, y el cielo occidental se tiñó de un rojo oscuro y turbio mientras un hedor nauseabundo se extendía como una marea. Este hueco era más grande que cualquiera que hubiera visto 3 años atrás. En el borde del hedor, también flotaba un Reiatsu muy tenue pero puro, con poder curativo. Era un Shinigami, miembro de la 4ª división. El corazón de Ayakawa Ibiki se conmovió. Había oído hacía 3 días que miembros de la 4ª división buscaban Reiatsu anormal en los alrededores del distrito 70 norte, pero no esperaba encontrarlos. Vuelve. Llévate a la abuela y a los niños al sótano. Ayakawa Ibiki le puso la cesta de mimbre en las manos a Azu, con una urgencia inusual. No salgas, oigas lo que oigas. Azu palideció de miedo, pero sus pequeñas manos sujetaron firmemente la esquina de su ropa. ¿Y tú? Voy a traerlo. Sacó una espada rota del camino. La hoja solo tenía la mitad de su longitud y estaba oxidada, pero estaba lo suficientemente afilada. Esta era su arma y la herramienta de supervivencia para todos en el pueblo de la espada rota. Pórtate bien, vuelvo pronto. Apartó con suavidad la mano de Azu.
Los ojos bajo su cabello gris plateado brillaban con una intensidad sorprendente, una mezcla de miedo y una determinación aún mayor. La silueta del hueco se fue distinguiendo gradualmente contra el cielo rojo oscuro. Una polilla gigante deforme cubierta de un caparazón grasiento de color marrón oscuro. Un fluido corrosivo goteaba de sus mandíbulas, que se abrían y cerraban, abrasando pequeños hoyos en el suelo. Su objetivo eran claramente los densos cuerpos espirituales del pueblo. El vendaval, provocado por el aleteo de sus alas, derribó 2 cabañas de madera tambaleantes. Hayakawa Ibiki aferró la espada rota y se movió rápidamente por la pared de roca. No tenía suficiente poder espiritual para liberar una Zanpakuto como un Shinigami, así que solo podía confiar en las técnicas de movimiento que había perfeccionado en el pueblo de la hoja rota para evadirlo. Conocía su propia insignificancia, igual que la roca púrpura en la ladera rocosa, que podía ser aplastada de un solo paso. Pero la abuela, Azu y 3 niños a quienes aún se les estaban cayendo los dientes de leche estaban en el sótano. Rodeó el hueco por un lado y por detrás, tomó una piedra afilada y la lanzó con todas sus fuerzas al ojo compuesto del hueco. La piedra no le causó daño, pero logró atraer su atención. El hueco emitió un chillido agudo, giró su cuerpo y su enorme ala se abalanzó sobre él. En el momento crítico, Hayakawa Ibiki se abalanzó contra un muro roto cercano. El ala rozó su espalda y se estrelló contra el suelo, haciendo volar escombros y causándole una profunda herida en el hombro. El intenso dolor le nubló la vista, pero apretó los dientes y miró fijamente la máscara de Loyou. Ahí residía su punto débil. Notó una pequeña grieta en la máscara, probablemente una herida causada por la presión durante su transición. El hueco atacó de nuevo, esta vez con un rugido cargado de Reiatsu, cuya onda expansiva invisible lo hizo volar. Hayakawa Ibiki se estrelló contra un árbol marchito. Un sabor dulce le inundó la garganta al escupir sangre. Sintió que su cuerpo espiritual temblaba, como si estuviera a punto de deformarse, pero al pensar en los niños del sótano, una tenue luz blanca brilló repentinamente en las yemas de sus dedos. No era un poder espiritual deliberadamente guiado, sino un instinto físico, como si respondiera a una llamada. Aprovechando la oportunidad mientras el hueco se inclinaba, cargó contra su cabeza con todas sus fuerzas, hundiendo la hoja rota en la grieta de la máscara. «Piérdete», rugió con la voz ronca por el esfuerzo. La hoja rota atravesó la grieta con éxito. El hueco lanzó un grito ensordecedor y forcejeó con violencia, arrojándolo lejos. Hayakawa Ibiki cayó al suelo, sintiendo como si todo su cuerpo se desmoronara. En su visión borrosa, apenas podía ver las alas de Loyou descendiendo de nuevo. De repente, un tajo claro atravesó el cielo rojo oscuro. Reiatsu puro, como una espada afilada, cortó ambas alas de Loyou. Entonces, varias figuras negras saltaron. Era el Shinigami de la 4ª división. Trabajaban con una clara división del trabajo. 2 inmovilizaban los movimientos de Loyou, 1 desplegaba una barrera Kaido para proteger las cabañas de madera circundantes, y la líder, una mujer de largo cabello negro, blandía su espada con una postura elegante pero letal. Dondequiera que pasaba la espada, el caparazón de Loyou se desintegraba instantáneamente. En cuestión de unas pocas respiraciones, el enorme Loyou se disipó en Reishi. Intentó incorporarse apoyándose en la espada rota, pero volvió a desplomarse por el agotamiento. La mujer de largo cabello negro se acercó a él. El gran símbolo de 4 en su aori blanco era excepcionalmente claro, y el patrón de campanilla bordado en el dobladillo ondeaba al viento. Un miembro del equipo detrás de ella se adelantó para informar. «Capitán, el núcleo del hueco ha sido completamente pulverizado. Las fluctuaciones espirituales de los residentes cercanos son estables. Solo este joven está gravemente herido». La mujer asintió. Al agacharse, Hayakawa Ibiki finalmente vio sus ojos. Suaves pero con una mirada penetrante. Era la capitana de la 4ª división, Uno Ana Retsu, conocida entre los residentes del Rukongai como la panacea andante. Las yemas de sus dedos rozaron suavemente el hombro de Hayakawa Ibiki. Un cálido poder espiritual se extendió desde la herida, no solo deteniendo la hemorragia, sino también proporcionando una sensación de hormigueo reparador a los huesos fracturados. «Tu Reiatsu es muy especial». La voz de Uno Ana era como algodón empapado en agua tibia. «Cuando apuñalaste la máscara de Loyou hace un momento, el poder espiritual en tus dedos creó una resonancia con la hoja rota, incluso atrayendo el Reishi circundante. Esto no es un instinto común, es un talento natural». Recogió la hoja medio rota que estaba cerca, que aún conservaba rastros del Reiatsu de Hayakawa Ibiki. Lograr una fijación precisa del Reiatsu sin un entrenamiento sistemático es raro.
Ayakawa Ibiki la miró con la mirada perdida. Casi todo el dolor agudo de su herida había desaparecido, dejando solo un cálido resplandor. ¿Reconoces esta habilidad? Recordó cómo siempre podía oír el reisi de las plantas y la luz blanca que había extraído en su desesperación. Estos rasgos, considerados excentricidades en Broken Blade Town, en realidad eran considerados un talento por un capitán Shinigami. Esto es resonancia Reiatsu. Uno Ana sacó un trozo de tela limpia de su manga y vendó con cuidado la herida que no había cicatrizado del todo. La Academia Seireitei tiene cursos específicos para guiar a este tipo de talento. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada las cabañas de madera con el humo de la cocina a lo lejos. Azu se asomaba por la entrada del sótano, y al ver que Ayakawa Ibiki estaba bien, se agachó rápidamente. Cuando atrajiste al hoyo hace un momento, ¿no pensaste que podrías morir? Hay niños en el sótano, dijo Ayakawa Ibiki con franqueza. Si la cuarta división no me hubiera salvado hace 3 años, hace tiempo que me habría convertido en carne de cañón. Un destello de aprobación cruzó los ojos de Unohana. Entonces sacó una insignia plateada de su túnica, grabada con el emblema de la Academia Seireitei y adornada con pequeños patrones de campanillas en los bordes. Esta es una insignia de recomendación de admisión. Colocó la insignia en la palma de Ayakawa Ibiki y la apretó suavemente. Tu talento no debería estar enterrado en la ciudad de la hoja rota. Una vez que tus heridas sanen, si deseas obtener el poder para proteger verdaderamente a los demás, lleva esto a la puerta Shino del Seireitei. Diles mi nombre y ellos gestionarán tu inscripción. El calor de la insignia irradiaba por su palma, fusionándose gradualmente con el aura del poder espiritual de Unohana. Ayakawa Ibiki aferró la insignia, con los nudillos blancos por la fuerza. ¿Puedo convertirme en un Shinigami como tú? Unohana se levantó y alisó los pliegues de su aori. Los miembros del equipo que la acompañaban ya habían empacado su equipo, listos para partir. Primero, conviértete en alguien capaz de empuñar con firmeza tu propia espada. Le dedicó a Ayakawa Ibiki una sonrisa amable, mientras su larga cabellera negra ondeaba al viento en un suave arco. El reisi de la ciudad de la hoja rota está muy limpio. No dejes que se manche. Te esperamos en el Seireitei. Se giró para seguir al equipo, dio unos pasos, miró hacia atrás y asintió a Ayakawa Ibiki. Te salvaste. Recuerda esta sensación de resonancia con poder espiritual. Con el tiempo se convertirá en la espada que tienes en la mano. Ayakawa Ibiki permaneció sentado sosteniendo la insignia hasta que las siluetas de la cuarta división desaparecieron al final del camino. La luz del sol atravesó las nubes y cayó sobre la insignia. El diseño de la campanilla reflejaba destellos de luz. De repente, descubrió que el poder espiritual en sus dedos imitaba inconscientemente el aura persistente de la insignia, suave pero firme. 3 días después, las heridas de Ayakawa Ibiki estaban casi curadas. Vendió la roca púrpura a un comerciante de medicinas a las afueras del pueblo. La comida y las medicinas que recibió a cambio fueron suficientes para mantener a la abuela y a los demás durante medio año. Antes de irse, se agachó junto a la cama de Azu y le puso la insignia de plata en la palma de la mano. Cuando regrese del Seireitei, te enseñaré a escuchar las voces de las plantas. Azu aferró la insignia con lágrimas en los ojos. ¿El hermano Ibiki se convertirá en Shinigami? ¿Como la hermana capitana que te salvó? Sí. Ayakawa Ibiki se frotó el pelo y colocó un papelito con una campanilla dibujada debajo de la insignia. Me volveré muy fuerte, tan fuerte que nunca más tendrás que esconderte en el sótano. Al amanecer, Ayakawa Ibiki emprendió el camino hacia el oeste con una sencilla mochila a la espalda. La silueta de Broken Blade Town se desvaneció gradualmente tras él, mientras el viento traía el tenue aroma a roca púrpura. Extendió la mano y se tocó el pecho. La insignia permanecía cerca de su cuerpo. A cada paso, sentía cómo su reisi fluía creando una tenue resonancia con esa pequeña placa de metal. Tal como dijo Unohana al marcharse, era el prototipo de una espada, la resonancia de la esperanza. 2. Capítulo 2 Examen de ingreso y resonancia. El camino a Seireitei fue más largo de lo esperado. Extendiéndose al suroeste desde el distrito 73 norte del Rukongai, la concentración de reisi aumentó gradualmente, y los pueblos a lo largo del camino dejaron de ser muros rotos y escombros para volverse más ordenados. Ayakawa Ibiki evitó el peligro identificando las fluctuaciones de la presión espiritual de las plantas. Cuando se encontraba con huecos errantes de bajo nivel, usaba el terreno para sortearlos. Cuando se topaba con almas con una presión espiritual desordenada, les entregaba con indiferencia media hierba medicinal.
Al anochecer del séptimo día, finalmente vio la muralla de Reishi que se extendía por el horizonte. La barrera azul pálido era cristalina, y desde la distancia, se veían con claridad los edificios bermellones, bien ordenados, tras la muralla. Los patrones de presión espiritual en los aleros fluían incesantemente bajo el sol poniente. Aquello era el Seireitei, la morada de los Shinigami, la tierra pura de las almas. Cuando el Shinigami que custodiaba la puerta Shino vio la insignia de recomendación que le entregaban de la palma de la mano, su expresión, antes seria, se suavizó un poco. Sobre todo al oír las palabras Capitán Unohana, incluso llamó específicamente a un guía. Llévalo a la recepción de estudiantes de primer año de la Academia Seireitei, no te pierdas la inscripción. En cuanto pisó el muro de Reishi, Ayakawa Ibiki sintió que todo el poder espiritual de su cuerpo se activaba. El Reishi era puro y denso, y la sensación de resonancia en sus dedos se hacía cada vez más clara. Incluso el musgo en las grietas de la piedra junto al camino le transmitía oleadas de alegría. El guía lo presentó mientras caminaban. La Academia Seireitei es la cuna del entrenamiento de Shinigami. El sistema escolar es de 6 años, pero los estudiantes con buen talento pueden graduarse en 3. Sin embargo, el examen de ingreso es muy estricto, y muchos ni siquiera logran aprobar la primera etapa de detección de presión espiritual. Justo cuando terminó de hablar, se oyó una discusión. Un joven con uniforme de estudiante gris claro estaba rodeado por 2 jóvenes con aspecto de nobles. Uno de ellos le dio un golpecito en el hombro con la vaina de una espada. Kira Iziru, eres solo un de baja cuna del Rukongai, ¿y te atreves a competir con nosotros por el campo de entrenamiento? El campo de entrenamiento es público, ¿por qué tú puedes usarlo y yo no? El joven llamado Kira apretó los puños. Sus ojos reflejaban terquedad. Su presión espiritual era estable, pero contenía un atisbo de tensas fluctuaciones. Ayakawa Ibiki lo escuchó al instante. Esto era una máscara para la inquietud que sentía en su corazón. ¿Con solo esta pizca de presión espiritual? El joven noble se burló y levantó la mano, a punto de liberar la presión espiritual para obligarlo a someterse. Ayakawa Ibiki inconscientemente dio un paso al frente, moviendo ligeramente las yemas de los dedos, interfiriendo perfectamente con la condensación de presión espiritual del otro. La presión espiritual semicondensada del joven noble colapsó repentinamente. Al ver esto, se quedó atónito y se giró en shock. ¿Quién está jugando una mala pasada? Soy yo. Ayakawa Ibiki estaba junto a Kira. El cabello gris plateado de su frente resaltaba especialmente en la penumbra. El guía dijo que las peleas privadas están prohibidas en la academia. No liberó la fuerte presión espiritual, sino que simplemente dejó que su propio poder espiritual resonara con el Reishi circundante, formando una barrera tenue. Esta técnica la había practicado en Broken Blade Town, lo que le permitía resolver conflictos al mínimo coste. El joven noble vio su ropa tosca y remendada, y su mirada se volvió aún más despectiva. Otro mocoso salvaje del Rukongai. ¿Sabes quiénes somos? Sean quienes violen las reglas de la academia deberían disculparse. Una voz firme se escuchó desde atrás. Era el instructor a cargo de la recepción. Obviamente había presenciado todo el proceso, y su mirada fría recorrió a los 2 nobles jóvenes. Regresen y copien el código de conducta de Shinigami 50 veces, y entréguenlo mañana en la oficina disciplinaria. Los jóvenes nobles no se atrevieron a expresar su enojo, y miraron a Ayakawa Ibiki con dureza antes de marcharse. Kira Iziru se apresuró a hacer una reverencia y agradecerle. Muchas gracias, me llamo Kira Iziru. ¿También estás aquí para el examen de primer año? Ayakawa Ibiki asintió, notando que las yemas de los dedos de Kira aún estaban manchadas con virutas de madera del entrenamiento. ¿Estás practicando tus golpes? Sí, quiero acostumbrarme pronto a la sensación de la espada. Kira se rascó la cabeza con timidez. Pero mi control de la presión espiritual siempre es inestable. Casi rompo los postes de madera del campo de entrenamiento. Las yemas de los dedos de Ayakawa Ibiki rozaron ligeramente la muñeca de Kira, y una fina fibra de poder espiritual la inundó. Tu presión espiritual es muy contenida, pero te apresuras al liberarla. No la liberes toda en un instante. Intenta respirar más despacio y deja que el poder espiritual siga a los meridianos de tu brazo en lugar de forzarlo hacia la espada. Mientras hablaba, usó su propio poder espiritual para guiar las fluctuaciones de la presión espiritual de Kira. Estaba muy familiarizado con esta técnica de guía por resonancia. Los ojos de Kira se abrieron de sorpresa. De verdad, es mucho más estable. Ayakawa, eres increíble. ¿Sabías tanto incluso antes de entrar en la academia? Solo algunos trucos que aprendí en el Rukongai.
Ayakawa Ibiki retiró la mano. El instructor se acercó y les entregó 2 formularios de inscripción. El examen de primer año se realizará mañana por la mañana, dividido en detección de presión espiritual y kendo básico. Ayakawa Ibiki, el capitán Unohana mencionó específicamente que tu talento se inclina hacia la resonancia de presión espiritual. Puedes concentrarte en demostrarlo durante el examen. Esa noche, Ayakawa Ibiki se alojó en el dormitorio temporal de la academia. Afuera, la vista nocturna del Seireitei se extendía por la ventana, con faroles vermellones meciéndose con el viento, y las fluctuaciones del Reishi eran suaves y regulares. Tocó la insignia en su pecho. El poder espiritual en sus dedos resonó con el emblema de la campanilla, y la dulce sonrisa de Unohana Retsu no pudo evitar aflorar en su mente. Primero, conviértete en alguien que pueda empuñar su propia espada con fuerza. Repitió esta frase en voz baja, colocando la espada rota que había traído de Ciudad Hoja Rota junto a su almohada. Esta espada presenció el nuevo comienzo de su vida, y a partir de mañana, aprendería aquí a usarla para proteger a esas personas importantes. Para proteger el Reishi puro de Ciudad Hoja Rota para que Adou y los demás nunca más tuvieran que vivir con miedo, y para proteger esta expectativa del Seireitei. Justo cuando el cielo palidecía, el campo de pruebas para estudiantes de primer año ya estaba abarrotado de gente. Ayakawa Ibiki y Kira Izuru se encontraban entre la multitud, observando la plataforma de pruebas que se encontraba frente a ellos. La detección de presión espiritual utilizaba un cristal Reishi gigante, que brillaba según la intensidad y la estabilidad de la presión espiritual inyectada. Mucha gente subió a la prueba, y la luz del cristal era tenue o penetrante. Solo unos pocos lograban que la luz fluyera uniformemente. A continuación, Ayakawa Ibiki caminó hacia adelante y presionó la palma de la mano contra el frío cristal. No inyectó mucha presión espiritual intencionalmente, sino que simplemente dejó que su propio poder espiritual fluyera por los patrones del cristal, resonando con el Reishi. El cristal primero emitió una tenue luz blanca, y luego la luz se volvió cálida y húmeda, como una campanilla envuelta en el rocío matutino. El poder espiritual dentro de los patrones era claramente visible sin el menor rastro de desorden. El instructor a cargo de la prueba mostró una mirada de sorpresa. Presión espiritual total B, pero precisión de control S. Es un talento bastante raro entre los estudiantes de primer año. Los estudiantes circundantes causaron conmoción, e incluso los 2 jóvenes nobles de antes mostraron expresiones de incredulidad. En la siguiente prueba de kendo básico, el oponente de Ayakawa Ibiki resultó ser Sasaki, el joven noble que le había puesto las cosas difíciles a Kira. Este tipo claramente estaba reprimiendo una furia. En cuanto se detuvo, desenvainó repentinamente su Zanpakuto de práctica, con su presión espiritual aumentando como una marea turbia con evidente malicia. Mocoso salvaje del Rukongai, ¿cómo te atreves a arruinar mi negocio? Hoy te enseñaré las reglas de la Academia Seireitei. Todos los estudiantes espectadores dieron medio paso atrás, e incluso Kira apretó los puños. Ayakawa, su presión espiritual es mucho más fuerte que antes. Ayakawa Ibiki no habló, simplemente agarró una Zanpakuto de práctica compatible con su poder espiritual. Podía oír las fluctuaciones de la presión espiritual de Sasaki. Violentas, desordenadas, como el vendaval antes de una tormenta en Ciudad Hoja Rota, aparentemente feroces pero sin orden. Comiencen. En cuanto la voz del instructor árbitro bajó, la espada de Sasaki se lanzó cortando con el sonido del aire rompiéndose. La hoja estaba envuelta en un visible poder espiritual rojo pálido, dirigida directamente al hombro de Ayakawa Ibiki, con la clara intención de obligarlo a retroceder de un solo golpe. Tan rápido. Susurró alguien. Ayakawa Ibiki, sin embargo, no tenía prisa. La punta de su pie izquierdo golpeó ligeramente el suelo y su cuerpo se deslizó medio metro hacia un lado y hacia atrás como un junco movido por el viento, esquivando a la perfección el filo de la espada. El corte de Sasaki falló, y su centro de gravedad se inclinó hacia adelante. Esta era precisamente la oportunidad que Ayakawa Ibiki esperaba. Su muñeca derecha giró ligeramente y la Zanpakuto de práctica se deslizó por la espada del oponente, inyectando poder espiritual a lo largo de la hoja y provocando una ligera vibración. ¡Bum! La espada de Sasaki se desvió repentinamente de su curso sin control, impactando contra un poste cercano, y salieron volando astillas de madera. Se miró la mano con asombro. ¿Cómo? Tu presión espiritual es demasiado precipitada. ¿Tienes prisa por reencarnar? La voz de Ayakawa Ibiki sonó con claridad. Sus pies no se detuvieron, girando a un lado y a la retaguardia de Sasaki, manteniendo siempre la espada a una distancia prudencial del oponente.
Sasaki, avergonzado y furioso, se giró para barrer, con su presión espiritual aún más fuerte que antes, y la trayectoria de la espada emitiendo un silbido penetrante. Esta vez, Ayakawa Ibiki no esquivó, sino que concentró su poder espiritual en la espada. La Zanpakuth de práctica brilló al instante con una cálida luz blanca. No iba a recibirla de frente, sino a desviar la fuerza. En el momento en que las dos espadas chocaron, la muñeca de Ayakawa Ibiki giró suavemente, y la hoja tocó la de Sasaki en un ángulo de 30 grados, inyectando su propio poder espiritual en la espada del oponente. Sasaki solo sintió una fuerza suave pero firme que emanaba de la hoja. Su propia presión espiritual fue como golpear algodón, colapsando instantáneamente a más de la mitad. Antes de que pudiera reaccionar, Ayakawa Ibiki ya se había acercado aprovechando el impulso del choque, y el dorso de la Zanpakuth de práctica aterrizó justo en la muñeca que empuñaba la espada. Uf. La muñeca de Sasaki se entumeció, y la Zanpakuth de práctica cayó al suelo con un estrépito. La espada de Ayakawa Ibiki ya se había detenido ante su garganta. La luz blanca de la hoja se desvaneció gradualmente, sin intención asesina, pero con una innegable sensación de presión. Tú pierdes. Los estudiantes espectadores dejaron escapar un grito ahogado, e incluso los nobles compañeros que habían estado junto a Sasaki quedaron atónitos. Nadie esperaba que este joven de ropas toscas derrotara al más fuerte Sasaki con tanta ligereza y precisión. El rostro de Sasaki estaba pálido. Agarrándose la muñeca entumecida, miró con odio a Ayakawa Ibiki, pero no se atrevió a replicar. La intención de la espada ante su garganta era débil, pero le dejaba claro que si el oponente quería matar, no tendría oportunidad de resistirse. El instructor árbitro se acercó rápidamente, tomó la Zanpakuth de práctica de Sasaki y su mirada se posó en la espada que Ayakawa Ibiki sostenía con los ojos llenos de elogio. Ayakawa Ibiki, no respondiste a su ataque de frente, sino que usaste la resonancia para guiar y desviar el poder espiritual, y luego aprovechaste la oportunidad para contraatacar. Esta es la esencia del control de la presión espiritual. Más de una docena de estudiantes probaron esta espada el año pasado, pero nadie pudo resonar con ella. Eres el primero. Hizo una pausa y alzó la voz para anunciar. Examen de Kendo básico, Ayakawa Ibiki gana, con nota A. La luz del sol se filtraba entre los cerezos en flor del campo de pruebas, cayendo sobre Ayakawa Ibiki. Sostenía su brillante Zanpakuth de práctica blanca. El cabello gris plateado de su frente se veía excepcionalmente claro a la luz del sol. Kira Izuru corrió hacia él, dándole una palmadita en el hombro con entusiasmo. Ayakawa, trabajemos duro juntos. Sin duda nos convertiremos en el mejor Shinigami del futuro. Ayakawa Ibiki asintió y miró hacia el cuartel general de la cuarta división. Las fluctuaciones de presión espiritual allí eran suaves y poderosas, el aura de Unohana Repsu. Sabía que esto era solo el comienzo. Este período en la Academia Seireitei sería el punto de partida para pulir su filo y despertar el poder que realmente le pertenecía. Y esa insignia plateada sería su mayor motivación en el camino por delante. 3. Capítulo 3. Regreso. Los resultados de las asignaciones de clase de la Academia Seireitei se anunciaron al día siguiente del examen. Ayakawa Ibiki y Kira Izuru fueron asignadas a la misma clase. Aún más sorprendente, debido a su excelente desempeño en el control de la presión espiritual, ambas fueron asignadas directamente a la clase avanzada, una clase compuesta por estudiantes de último año que llevaban más de un año matriculados o por estudiantes de primer año con antecedentes nobles como Kuchiki Rukia. No puedo creer que nos adelantamos. Kira siguió a Ayakawa Ibiki aferrado a sus libros nuevos, con los ojos llenos de emoción. Los cursos de la clase avanzada son todos de alto nivel. He oído que la capitana Unohana de la cuarta división vendrá a dar una clase hoy, y. Esa genial estudiante de primer año del clan Kuchiki también está en nuestra clase. Es Kuchiki Rukia, la hermana menor adoptiva del capitán Kuchiki Byakuya. Dicen que su presión espiritual ya alcanzó el nivel de una Shinigami de rango medio desde el momento en que se inscribió. En cuanto a Ayakawa Ibiki entró en el aula, vio a una chica de pelo corto y uniforme junto a la ventana, practicando golpes con una Zanpakuth de práctica. Sus movimientos eran precisos y eficientes, y su presión espiritual se controlaba con facilidad. Al oír pasos, la chica se giró para mirar. Su mirada era clara, pero con un toque de rigor. Era exactamente la Kuchiki Rukia que Kira había mencionado. Su mirada se posó rápidamente en la Zanpakuth de práctica al lado de Ayakawa Ibiki y arqueó ligeramente la ceja. ¿Tu espada brilla?
Ayakawa Ibiki bajó la mirada y se dio cuenta de que la espada emitía una tenue luz blanca, probablemente porque su poder espiritual había alcanzado involuntariamente la resonancia con la espada en el camino. Es muy compatible con mi presión espiritual, respondió con sinceridad, al tiempo que observaba el escudo del clan Kuchiki grabado en la vaina de Rukia. ¿Eres Kuchiki Rukia? Sí. Rukia envainó su espada y se dirigió al asiento frente a él con tono directo. En el examen de ingreso de ayer, tu precisión en el control de la presión espiritual fue la más alta en el campo. Tengo curiosidad, ¿cómo puede alguien del Rukongai tener un control tan preciso de su presión espiritual? No había desdén en sus palabras, solo pura curiosidad. En la educación de la familia Kuchiki, la fuerza era lo más destacable. Es solo una habilidad de supervivencia que aprendí en el Rukongai. Justo cuando Ayakawa Ibiki se sentó, sonó el timbre, y en cuanto se abrió la puerta del aula, cesó toda discusión. Cuando Uno Ana Retsu entró al aula, solo sostenía un cristal de Reishi. Dentro, sellada, había una imagen borrosa de un daño en el cuerpo espiritual, un rasguño causado por un Oryou de bajo nivel. El objetivo de la práctica de hoy es usar el Kimeiju Kaido para estabilizar el Reishi desordenado. Sin más preámbulos, chasqueó el dedo y el cristal se transformó en docenas de destellos que se posaron ante cada estudiante. Las señales básicas con las manos están en sus libros de texto. Tengan cuidado de no usar la fuerza bruta al aplicar su poder espiritual. Los estudiantes se pusieron manos a la obra de inmediato, y el aula se llenó de los suaves sonidos de las fluctuaciones del poder espiritual. Rukia inyectó su poder espiritual según las señales manuales habituales, pero el brillo del cristal titiló de forma irregular. Sasaki estaba demasiado ansioso por lograr el éxito. En cuanto vertió su poder, el cristal se disipó en polvo de Reishi con un siseo. Solo Ayakawa Ibiki no se apresuró a formar sellos, sino que presionó ligeramente las yemas de los dedos contra el cristal. Cerró los ojos. Sus pestañas, bajo su cabello gris plateado, temblaron ligeramente como si estuviera escuchando algo. Ayakawa Ibiki, ¿qué haces? Resonó de repente la voz de Uno Ana, atrayendo la atención de todos. Abrió los ojos y un poder espiritual blanco y puro emanó de las yemas de sus dedos, filtrándose lentamente en los patrones del cristal. Su Reishi tiembla, como un conejo asustado. Necesito sentirlo con claridad antes de poder guiarlo. Un destello de aprobación cruzó los ojos de Uno Ana. Levantó la mano para ampliar la imagen, mostrando una proyección holográfica de la estructura de Reishi, una herramienta didáctica similar a un modelo anatómico médico moderno que podía visualizar estados microscópicos de Reishi. Los espacios entre los Reishi en un rasguño se ensancharon, las cadenas de Reishi en un corte se cortaron, y el Reishi de la herida de garra de un Oryou apareció fusionado y luego pegado. Ayakawa Ibiki tiene razón. Señaló la proyección con un puntero de Reishi. Kaido no está rellenando huecos. Está reparando estructuras. Al igual que en la medicina humana, primero hay que determinar la dirección de la fractura antes de reajustarla y repararla. El primer paso para reparar con Reishi es evaluar con precisión el tipo de daño, no solo infundir poder espiritual. En cuanto terminó de hablar, el cristal en la palma de Ayakawa Ibiki se iluminó repentinamente con un suave resplandor. El Reishi desordenado, como hilos de seda al ser peinados, regresó al instante a su lugar. Uno Ana dio un paso al frente y le indicó que compartiera su poder espiritual en la proyección del podio. Todos vieron claramente que el poder espiritual de Ayakawa Ibiki no se precipitó directamente al núcleo del cristal. En cambio, como agua que fluye alrededor de las piedras, siguió la trayectoria del Reishi desordenado, envolviéndolo y guiándolo lentamente. Esta es la esencia de la guía. Uno Ana levantó la mano para congelar la proyección, recorriendo con la mirada a la clase. Solo memorizas las señas, pero olvidas que el Reishi, como las personas, tiene emociones. Ayakawa Ibiki puede percibir las fluctuaciones rítmicas del poder espiritual. Este es un talento innato de Kaido, 10 veces más valioso que la simple fuerza de la presión espiritual. El aula se sumió en un silencio sepulcral. Rukia dejó de lado su expresión de sorpresa y volvió a agarrar su propio cristal, intentando imitar el ritmo de Ayakawa Ibiki para ajustar su poder espiritual. El rostro de Sasaki se sonrojó, pero tuvo que admitir que la luz constante era mucho más brillante que su propio intento. Uno Ana no le pidió a Ayakawa que se detuviera. En cambio, le entregó un cristal más complejo. Prueba esto. Un desgarro corporal espiritual causado por la garra de un Oryou. Ningún estudiante de primer año común puede reparar esto. En el momento en que las yemas de los dedos de Ayakawa Ibiki tocaron el cristal, frunció el ceño.
El Reishi del interior está dividido en 3 secciones y está enredado con el poder espiritual corrosivo del Oyou. No se apresuró a usar a Kaido, sino que se giró para preguntarle a Unohana. Maestra, ¿puedo usar un poder espiritual extremadamente fino para eliminar primero el Reishi corrosivo y luego reconectar las partes rotas? Esa es una técnica que solo un oficial de la 4ª división conocería. Una sonrisa brilló en los ojos de Unohana mientras asentía. Puedes intentarlo. Cuando el poder espiritual de Ayakawa Ibiki se transformó en 3 finos hilos, eliminando con precisión el Reishi corrosivo y uniendo los pulsos espirituales cortados, incluso la habitualmente serena Rukia no pudo evitar inclinarse hacia adelante. En el momento en que el cristal se estabilizó por completo y brilló, Kira fue la primera en soltar una pequeña ovación, provocando un coro de exclamaciones de asombro. Gracias a su guía, Rukia pronto recuperó el control de su poder espiritual y completó la reparación con éxito. Tu sintonía con el poder espiritual es la aptitud natural de un sanador, escribió Unohana cerca. Mientras su pluma se movía sobre el tablero de registro de Reishi, le otorgó a Ayakawa Ibiki una puntuación perfecta en adaptabilidad clínica. Al concluir la clase, Unohana le pidió específicamente a Ayakawa Ibiki que se quedara y le entregó un viejo cuaderno. Aquí están mis primeras experiencias en el manejo de heridas corporales espirituales en el Rukongai. Tu talento de resonancia será especialmente útil para este tipo de casos. Levantó la mano y tocó suavemente su Zanpakuto de práctica, y la hoja brilló al instante con un destello del mismo origen que el cristal. Tu espada también reconoce tu talento. No lo desperdicies. Gracias, maestra. Ayakawa Ibiki agarró el cuaderno y levantó la vista para encontrarse con la mirada amable de Unohana. No lo haré. Cuando salió del aula, Rukia ya lo esperaba en la puerta con un folleto en la mano. Tus técnicas de Kaido son mucho más prácticas que las teorías de los libros de texto. Creo que podrías encontrar útil este estilo Kuziki. Corte instantáneo. En la próxima clase de Kendo, me gustaría pedirte que me ayudes a resolver mis problemas de control de la presión espiritual. Justo entonces, Kira corrió tras él y le dio una palmadita en el hombro con entusiasmo. Muchos estudiantes de último año preguntaban por tu nombre. Ayakawa, estuviste realmente brillante hoy. Ayakawa Ibiki miró el cuaderno en su palma. La calidez del poder espiritual de Unohana aún persistía en sus dedos. Sabía que no había causado impresión buscando atención. Fue la guía de Unohana la que permitió que el talento que había ocultado durante sus años en la ciudad de la hoja rota revelara su agudeza bajo el sol del Seireitei. 4. Capítulo 4. Corte instantáneo. A primera hora de la mañana, la Academia Shino aún estaba impregnada del aroma de los cerezos en flor. Mientras Ayakawa Ibiki caminaba entre el rocío del sendero del campo de entrenamiento, aferraba 2 cosas en sus manos. El manual de estilo Kuchiki. Corte instantáneo que le había prestado Rukia y las notas de Unohana que había repasado repetidamente la noche anterior. La invitación de Rukia después de clase de ayer para seguir trabajando en equipo para las clases prácticas lo había impulsado a llegar media hora antes. Para él, esto no era solo asistencia técnica mutua, sino su primer intento de usar su talento de resonancia para coordinarse con un compañero. Quería descubrir cómo lograr que su propio ritmo de Reishi se ajustara perfectamente a los precisos y feroces golpes de Rukia. Se quedó inmóvil en un rincón del claro, rozando con las yemas de los dedos la portada del manual de corte instantáneo. Junto al escudo del clan Kuchiki, persistía un tenue y frío rastro de la presión espiritual de Rukia. Eso no está bien, susurró para sí mismo, alzando su Zanpakuto de práctica por encima de la cabeza e intentando imitar la postura inicial del manual. Justo cuando su Reishi se dirigía hacia la hoja, sintió una sensación de lentitud. El ritmo de la reunión de Reishi de 3 alientos marcado en el manual estaba completamente desincronizado con las fluctuaciones de su propio Reishi. La hoja solo emitía una tenue luz blanca, lejos de la agudeza que debería poseer un corte instantáneo. ¿Tienes problemas con corte instantáneo? Se oyó una voz nítida desde atrás. Rukia se acercó, sosteniendo su Zanpakuto, Sode no Shirayuki, con la falda de su uniforme empapada por el rocío de la hierba. Sabía que vendrías pronto. Este manual contiene las primeras notas de mi hermano. El ritmo está escrito según las características de presión espiritual del clan Kuchiki. La gente común solo se atasca si intenta forzarlo. Ayakawa Ibiki levantó la vista justo a tiempo para verla desenvainar el Sode no Shirayuki. La espada azul pálido irradiaba una escarcha gélida, con su Reishi contraído como carámbanos condensados. Intenta usar corte instantáneo para partirlos.
Rukia levantó la mano para condensar 3 objetivos de Reishi, suspendidos en el aire en una formación triangular. Un corte instantáneo estándar debe completar 3 golpes en un solo aliento, sin la más mínima fuga de presión espiritual. En cuanto terminó de hablar, su figura se desvaneció como un vendaval. La luz del Sode no Shirayuki brilló 3 veces, y los 3 objetivos de Reishi se hicieron añicos simultáneamente, dejando nítidas marcas de corte en los fragmentos. Cuando Rukia envainó su espada, el choque entre la vaina y la hoja produjo un sonido nítido. Durante la clase de Kaido de ayer, noté que tu ritmo de Reishi es medio tiempo más lento que el de la mayoría. Obligarte a igualar mi velocidad solo será contraproducente. Ayakawa Ibiki no discutió. Simplemente le ofreció su Zanpakuto de práctica. Sostén esto un momento. Rukia levantó la mano confundida, pero en cuanto sus dedos tocaron la empuñadura, abrió los ojos de par en par, sorprendida. ¿Tu Reishi se está adaptando a mi ritmo? Esto es resonancia. Ayakawa Ibiki presionó su muñeca, sujetando ambas manos contra la hoja. La esencia del corte instantáneo es la velocidad, no la prisa. Mira, cuando nuestro Reishi está sincronizado, la velocidad de condensación de la presión espiritual en la hoja se acelera. Guió el Reishi de Rukia hacia la hoja, y la luz blanca, antes débil, se volvió nítida de repente. Tus golpes anteriores concentraron demasiado la presión espiritual en la punta de la hoja. Puedes dejar que el Reishi fluya por los patrones de la hoja, como el agua que converge en una cascada. Así es rápido y estable. Rukia blandió la espada siguiendo sus instrucciones. En el instante en que la luz de la hoja brilló, un pétalo perfecto de flor de cerezo cayó repentinamente de un árbol al borde del campo de entrenamiento. El corte en el pétalo era tan suave como un espejo, cortado por una presión espiritual invisible. Esto, se quedó paralizada, girándose para mirar a Ayakawa Ibiki con ojos llenos de incredulidad. Es más preciso que mis golpes anteriores, y el consumo de presión espiritual se ha reducido en un 30%. No hay nada malo con tu técnica. Simplemente no habías encontrado el ritmo que encaja con tu propio Reishi. Justo cuando Ayakawa Ibiki terminó de hablar, una mueca de desprecio llegó desde atrás. Sasaki estaba en la entrada del campo de entrenamiento con 2 estudiantes nobles, apuntándolo con su Zanpakuto de práctica. ¿Un mocoso del Rukongai se atreve a enseñarle a un miembro del clan Kuchiki a usar una espada? No engañes a los demás. La expresión de Rukia se ensombreció. Justo cuando estaba a punto de hablar, Ayakawa Ibiki le presionó el hombro. ¿Quieres un duelo? Dio 2 pasos hacia adelante, girando su Zanpakuto de práctica con un floreo mientras el Reishi fluía lentamente por la hoja. Entonces, que sea el primer contacto. Quien pierda, pierde. Antes de que la mueca de desprecio de Sasaki se desvaneciera, se abalanzó hacia adelante, y su presión espiritual agrietó las baldosas del campo de entrenamiento. No cargó a ciegas como la última vez. En cambio, limitó su presión espiritual a la espada. La Zanpakuto de práctica emitió una tenue luz roja, y la trayectoria de la hoja mostró algo de la velocidad de un corte instantáneo. Sin embargo, la luz parpadeó de forma irregular, como una vela meciéndose al viento. Rukongai basura. Rugió mientras cambiaba de movimiento. El primer golpe se dirigió hacia el rostro de Ayakawa Ibiki, obligándolo a inclinar la cabeza hacia atrás para esquivar. El segundo golpe cayó inmediatamente para cortarle la cintura, y el tercero siguió el impulso de los 2 primeros para barrer sus tobillos. En realidad, estaba imitando la postura de triple corte de Rukia de hacía unos momentos. Pero solo había aprendido la forma del movimiento, no su esencia. Al descargar el primer golpe, Ayakawa Ibiki frunció el ceño. Entre las fluctuaciones del Reishi que flotaban en el aire, oyó claramente cómo el Reishi de Sasaki se atascaba en el centro de la hoja. Era como una tubería obstruida. Justo cuando subía a la punta, la mayor parte se derramó. El ritmo es un desastre. Ayakawa Ibiki golpeó el suelo con el pie, deslizándose lateralmente como un pétalo de flor de cerezo. Al esquivar el viento de la hoja que le apuntaba a la cara, las yemas de sus dedos incluso rozaron el Reishi turbulento de Sasaki. ¿Por qué te escondes? Enfurecido, Sasaki incrementó repentinamente la fuerza de su tercer golpe, y el flujo de aire de la hoja levantó la hierba del suelo. Ayakawa Ibiki dejó de esquivar e inyectó de repente todo el Reishi que había sincronizado con Rukia en su Zanpakuto de práctica. La hoja se iluminó al instante con un suave resplandor blanco pálido. No la energía frenética de Sasaki, sino como un lago congelado, fijando la presión espiritual firmemente en el filo. Levantó la mano para interceptar el golpe de Sasaki, y su Zanpakuto de práctica impactó en un ángulo preciso de 45 grados.
En lugar de un bloqueo contundente, la giró suavemente, siguiendo el impulso del oponente. En el momento en que las dos espadas chocaron, Sasaki sintió un raise denso y afilado que perforaba la hoja, justo donde estaba clavado. Ese poder no era feroz, pero actuaba como una llave que giraba una cerradura. Su raise, antes lento, colapsó al instante, y la luz roja de su espada se apagó con un puff. Lo que lo asustó aún más fue que la punta del dedo de Ayakawa Ibiki había tocado el punto donde su palma se unía a la empuñadura, el punto crítico para la transmisión del raise al sostener una espada. Con ese solo toque, su palma se entumeció de repente, y ni siquiera pudo sostener la espada con firmeza. En tu triple corte, debería haber una conexión de raise y entre cada golpe, en lugar de depender solo de la fuerza bruta. La voz de Ayakawa Ibiki resonó en su oído. Al mismo tiempo, aplicó una ligera presión en su muñeca, lanzando su Zanpakuto de práctica hacia arriba. Sasaki sintió un dolor agudo en la articulación del pulgar, y su Zanpakuto de práctica salió volando de su mano con un clam, girando y clavándose bajo un cerezo lejano. La hoja aún vibraba al aterrizar. Mientras tanto, la espada de Ayakawa Ibiki se detuvo frente a su garganta. El pálido brillo blanco de la hoja se desvaneció gradualmente, a solo 1 centímetro de su piel, sin intención asesina, solo la suave sensación de un flujo constante de raise. Tú pierdes. Se oyeron exclamaciones de sorpresa en el campo de entrenamiento, e incluso Kira apretó el puño con entusiasmo. El rostro de Sasaki palideció. Tomó su Zanpakuto de práctica, con ganas de arremeter, pero la fría mirada de Rukia lo obligó a retroceder. Su Sode no Shirayuki ya estaba desenvainada a 1,5 centímetros, y el frío de la hoja enfriaba el aire circundante. Acepta tu derrota con dignidad. Esas son las reglas de la Academia Shino. La voz de Rukia no era fuerte, pero transmitía la autoridad del clan Kuchiki. La técnica de Ayakawa es superior a la tuya. Deberías admitirlo. Sasaki miró con odio a Ayakawa Ibiki antes de darse la vuelta y alejar a su grupo, avergonzado. Rukia envainó su espada y se acercó a Ayakawa Ibiki con un tono más solemne que antes. Lo que acabas de usar fue la técnica de desvío de fuerza de corte instantáneo, pero combinada con tu talento de resonancia, ¿verdad? Tu manual me inspiró. Ayakawa Ibiki sonrió y le devolvió el manual. Ahora lo entiendo. Gracias. Al ponerse el sol, los tres caminaron juntos de vuelta a los dormitorios. Kira agitó el horario de clases recién recibido y palmeó con entusiasmo el hombro de Ayakawa Ibiki. Tenemos clase de combate práctico la semana que viene. He oído que vamos a las afueras del Rukongai para eliminar Oyous de bajo nivel. Será la primera vez que nos encontremos con Oyous de verdad. Ayakawa Ibiki asintió, sosteniendo las viejas notas de Unohana. Su dedo se posó casualmente en la página que decía una Zanpakuto percibirá con antelación una peligrosa presión espiritual. Instintivamente, agarró su Zanpakuto de práctica. Antes de que pudiera pensar más, la hoja vibró levemente y una extraña presión espiritual se apoderó de ella con la brisa vespertina. Turbia y frenética, exactamente igual que la descripción del aura de Unoyou en las notas. Para el combate práctico de novatos en la Academia Shino, los miembros del GOTE y 13 estarán allí para apoyarnos, así que no se pongan nerviosos, añadió Rukia, con un tono que reflejaba la familiaridad del clan Kuchiki con tales tareas. Sin embargo, la fluctuación de la presión espiritual de Unoyou es muy específica. Necesitan memorizar los métodos de identificación de los libros de texto con antelación. De repente, Ayakawa Ibiki levantó la cabeza bruscamente hacia las afueras del Seireitei. En ese momento, Rukia y Kira también percibieron algo inusual, y la relajación de sus rostros se desvaneció al instante. Rukia aferró la empuñadura del Sode no Shirayuki, con raise azul pálido titilando en la punta de sus dedos. Esto no es un simulacro. Es un Oyou de verdad, y no está lejos, justo al lado del tercer distrito del Rukongai. La Zanpakuto de práctica de Ayakawa Ibiki brillaba ahora con una luz blanca y nítida, y su vibración formaba una extraña resonancia con la presión espiritual del Oyou. Sintió el calor persistente en la vaina y recordó la enseñanza de Unohana. El poder es, en última instancia, para proteger. Su mirada se volvió firme gradualmente. La clase práctica de la semana que viene aún no ha llegado, pero ahora, quizás deberíamos ir a informar a los instructores. Mientras Rukia corría, le dijo a Ayakawa Ibiki. Tu espada te permitió percibir el peligro antes que nosotros. Parece que el combate real llegará antes de lo esperado. El viento arremolinaba pétalos de flor de cerezo a sus pies mientras la presión espiritual distante se hacía más evidente. Aunque Kira apretó los puños, los siguió de inmediato. 5.
Capítulo 5. La espada espera. Justo cuando doblaban la esquina del campo de entrenamiento, Ayakawa Ibiki se detuvo de repente. La vibración de la Zanpakuto de práctica se intensificó bruscamente. La luz blanca de la hoja era tan penetrante que era difícil mantener los ojos abiertos. La presión espiritual se acerca, y hay un aliento espiritual humano, muy débil. Un débil grito de auxilio llegó a través del viento, mezclado con el rugido de un Oyou, proveniente de la puerta que conectaba el Seireitei con el Rukongai. La expresión de Rukia cambió. Su mano, que ya agarraba la vaina de la Sode no Shirayuki, se cubrió de sudor frío. Es la presión espiritual de un Shinigami. No durarán mucho. Se giró hacia Kira, sus palabras saliendo tan rápidas como una lluvia de flechas. Ve a la oficina del instructor inmediatamente y notifica a la sexta división para que vengan a buscar apoyo. Di que han aparecido varios Oyous de bajo nivel en el tercer distrito del Rukongai, y hay civiles atrapados. Entonces ustedes, Kira agarró con fuerza el horario del curso, sus nudillos se pusieron blancos. Primero iremos a detenerlos. Ayakawa Ibiki le presionó el hombro. La luz de la Zanpakuto de práctica se había estabilizado en un halo tenue. Mi resonancia puede encontrar las debilidades de los Oyous, y el corte instantáneo de Rukia se encargará de la ruptura. Defenderemos en lugar de atacar y nos retiraremos cuando llegue el apoyo. Sus ojos brillaban más de lo habitual. Las palabras de Uno Ana, el poder es, en última instancia, para proteger, resonaban excepcionalmente claras en sus oídos en ese momento. Kira apretó los dientes. El dobladillo de su uniforme escolar ondeaba con el vendaval. Al darse la vuelta, corrió hacia la oficina del instructor, tropezando y dando tumbos, sin siquiera molestarse en recoger el horario que cayó al suelo. Ayakawa Ibiki y Rukia intercambiaron una mirada que no necesitaba palabras. En los ojos de él se reflejaba la agudeza de su talento de resonancia, y en el ceño de ella, la decisión heredada del clan Kuchiki. Ambos alzaron sus espadas simultáneamente, y su presión espiritual se condensó en plataformas translúcidas bajo ellos mientras cargaban hacia la puerta como dos rayos de luz. Justo después de atravesar la zumbante barrera de partículas espirituales, un viento penetrante los golpeó, haciendo que ambos se detuvieran abruptamente, con las pupilas encogiéndose. Tres Oyous de bajo nivel, sus cuerpos como niebla negra, se retorcieron y surgieron en el crepúsculo. Cada uno arrastraba garras de hueso cubiertas de púas, y el fluido espiritual corrosivo que goteaba de las yemas de sus dedos chisporroteaba mientras quemaba pequeños hoyos en el suelo de piedra azul, el olor a humo verde pálido les hacía apretar la garganta. Dos Shinigamis yacían en un charco de sangre, sus atuendos de Shinigamis hechos jirones, la sangre rezumando constantemente de las heridas en sus cuerpos espirituales. Más lejos, un anciano de cabello blanco se acurrucaba en un rincón, protegiendo desesperadamente un bulto de tela en sus brazos, su cuerpo ya cubierto de grietas como telarañas, como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. El de la izquierda. El núcleo espiritual está bajo el tercer pliegue de la niebla negra de su pecho. Ayakawa Ibiki cerró los ojos al instante, mientras su poder espiritual se extendía por el campo de batalla como una marea. En su visión de resonancia, el cuerpo de niebla negra del Oyou se volvió transparente, y el desordenado poder espiritual se enroscó alrededor del núcleo como una cuerda de cáñamo anudada. Ese núcleo espiritual era tan grande como un puño, con un rojo oscuro y turbio que fluía en su interior como fruta podrida. Su poder espiritual es caótico. Acaba de ser herido en la cintura por la Zanpakuto de un guardia, lo que lo convierte en un punto de ruptura. Abrió los ojos de golpe. Sus ojos, bajo su cabello gris plateado, brillaron de forma sorprendente. Levantó la mano para trazar la silueta del Oyou en el aire con poder espiritual. Precisas líneas espirituales de color verde pálido marcaban la debilidad, mostrando claramente incluso el punto de estancamiento de poder espiritual, difícil de notar, en la cintura del Oyou. Rukia no dudó ni un segundo. En cuanto sus pies tocaron el suelo, su presión espiritual abrió un hoyo poco profundo, y su cuerpo se lanzó hacia adelante como una flecha disparada por un arco. En cuanto desenvainó Sode no Shirayuki, la luz azul pálido de una espada atravesó el crepúsculo como un meteoro que atravesara la espesa niebla negra. Estilo Kuzuki. Corte instantáneo. Destrucción del cielo. Su cuerpo giró ligeramente en el aire, esquivando las garras de hueso blandidas por el Oyou, y la luz de la espada impactó con precisión en la posición del núcleo espiritual marcada por Ayakawa Ibiki. Clan. La espada chocó contra el núcleo espiritual del Oyou, produciendo un penetrante sonido de fricción metálica, y chispas salpicaron la niebla negra, provocando un rugido de dolor. El golpe fue extremadamente fuerte.
El cuerpo de niebla negra del Oyou vibró violentamente, y una fina grieta apareció instantáneamente en el núcleo espiritual, que se desintegró en un cielo lleno de partículas espirituales al segundo siguiente, arrastrado por el viento vespertino. Los otros dos Oyous, completamente enfurecidos por la muerte de su compañero, se giraron simultáneamente, fijando sus ojos de fuego carmesí en Rukia. La corrosiva presión espiritual ejercida por sus garras de hueso surgió como una marea negra, dejando dos marcas carbonizadas en el suelo. Incluso el aire se volvió abrasador. ¡Cuidado! La voz de Ayakawa Ibiki acababa de apagarse cuando se precipitó tras Rukia como un relámpago. Sostenía la Zanpakuth de práctica horizontalmente frente a él, con el poder espiritual fluyendo rápidamente por la hoja, tejiendo una barrera con finos patrones de campanilla. Esta era una técnica defensiva que había mejorado al combinarla con el Kaido Kikyomatoi de la cuarta división. Aunque no era tan robusta como una barrera formal, destacaba por su rápida condensación. Puchi. Resonó el sonido cuando las garras de hueso de los dos Oyous impactaron la barrera simultáneamente. La corrosiva presión espiritual erosionó instantáneamente la superficie de la barrera, los patrones se quemaron ligeramente, pero la barrera se mantuvo firme. La fuerza hizo que la mano de Ayakawa Ibiki se entumeciera, e incluso su brazo sintió una ligera vibración. Sus núcleos espirituales están en sus abdómenes. Y su poder espiritual está conectado. Su talento de resonancia le permitió escuchar con claridad el poder espiritual de los dos Oyous, entrelazados como enredaderas, transmitiéndose fuerza mutuamente. Atacar individualmente es inútil. Los núcleos espirituales deben ser destruidos simultáneamente. Rukia comprendió de inmediato. Apoyándose en la barrera, golpeó ligeramente las partículas espirituales con los dedos de los pies, dibujando un elegante arco en el aire, mientras su falda se desplegaba como pétalos. Sujetó la espada con ambas manos, la luz del So de no Shirayuki se fijó en el abdomen de ambos Oyous a la vez, y la presión espiritual se condensó en puntos de luz afilados en la hoja. Ayakawa, usa tu resonancia para despistarlos. Ataque sincronizado en 3 respiraciones, una para prepararse. 1. Ayakawa Ibiki vertió todo su poder espiritual en la Zanpakuth de práctica, y la espada emitió al instante un delicado zumbido. La luz del poder espiritual se extendió desde la espada hasta su brazo, perfectamente sincronizada con su respiración. 2. Se concentró y escuchó, grabando las frecuencias de poder espiritual de los dos Oyous en su mente, y de repente dividió su propio poder espiritual en 2 hebras, cada una imitando sus fluctuaciones. Esta era una técnica de alto nivel de desvío del poder espiritual registrada en el manual de Uno Ana, que un Shinigami común necesitaría 3 años de cultivo para dominar, pero la logró al instante gracias a su talento de resonancia. Como era de esperar, los movimientos de los Oyous se desordenaron. Se giraron para mirarse, con sus ojos de fuego carmesí llenos de confusión, e incluso la velocidad de transferencia de poder espiritual se redujo medio segundo. 3. En el instante en que las palabras cayeron, las luces de la cuchilla de corte instantáneo de Rukia, como 2 rayos azul y hielo, perforaron simultáneamente el abdomen de ambos Oyous. La Zanpakuth de práctica de Ayakawa Ibiki también dio con precisión en el blanco, y el poder espiritual fluyó hacia ellos a través de la hoja. El poder espiritual extraviado se volvió instantáneamente contra ellos dentro de los cuerpos de los Oyous, y las venas espirituales que originalmente se apoyaban mutuamente entraron en violento conflicto. En el momento en que los núcleos espirituales tocaron las cuchillas, explotaron como chispas al colisionar. Con 2 golpes sordos, los cuerpos de niebla negra de los dos Oyous se desintegraron simultáneamente, y el fluido espiritual corrosivo goteó al suelo. Cuando la niebla negra se disipó, Ayakawa Ibiki finalmente sintió algo extraño en la palma de su mano. Al bajar la vista, vio que tenues patrones de campanillas habían aparecido en algún momento en la hoja de la Zanpakuth de práctica, patrones idénticos a los de la Ori de Uno Ana, brillando cálidamente en el crepúsculo. La vibración de la espada también se volvió excepcionalmente suave, como si respondiera a su corazón. Primero salva a la gente. Envainó su espada de inmediato y corrió hacia el anciano en la esquina. Una luz verde de Kaido apareció en la punta de sus dedos. Las grietas en el cuerpo espiritual del anciano ya se habían extendido hasta su pecho, y un simple Kime Iju no fue suficiente. Ayakawa Ibiki cerró los ojos, sincronizando su propio poder espiritual con el aliento espiritual del anciano, tal como había reparado cristales de partículas espirituales en el aula de la Academia Shino, peinando lentamente las partículas espirituales que se disipaban. No temas, tu poder espiritual es muy estable. Sígueme y cuenta tus respiraciones.
A medida que el cuerpo espiritual del anciano se estabilizaba gradualmente, los dos guardias de la puerta también se incorporaron. En ese momento, llegaron los miembros de la sexta división con Kira. El Shinigami líder, al ver la situación, miró a los dos chicos con sorpresa. ¿Son novatos de la Academia Shino? Poder detener a 3 Oyous solos y completar el tratamiento espiritual es realmente extraordinario. Cuando el ocaso se desvaneció por completo, Uno Naretsu acudió personalmente a la enfermería. No preguntó primero por los detalles de la batalla, sino que tomó la Zanpakuto de práctica de Ayakawa Ibiki, rozando suavemente con las yemas de los dedos los patrones de campanilla en la hoja. Tu espada te responde. Se giró para mirarlo, con una mirada amable que ocultaba una alabanza. La resonancia no se trata solo de percibir partículas espirituales. Se trata de establecer una conexión con la espada y el aliento espiritual del herido. Lo has logrado hoy. Ayakawa Ibiki apretó el puño, la Zanpakuto de práctica vibró suavemente en su palma, como si hiciera eco de las palabras de Uno Ana. El nombre de esta espada está a punto de revelarse. Uno Ana se la devolvió. Un pétalo seco de campanilla, guardado en su manual, cayó sobre ella. La próxima vez que la uses para luchar, concéntrate y escucha. Te dirá cuál es su nombre. Al salir de la enfermería, Rukia lo esperaba apoyada en un cerezo, sosteniendo una bolsa de bocadillos de partículas espirituales. Kira dijo que debíamos celebrar nuestra primera victoria, pero el instructor lo castigó obligándolo a copiar las reglas de Shinigami 50 veces, así que me pidió que le entregara esto. Le entregó los bocadillos, hizo una pausa y añadió. La próxima vez que haya un combate real, sigamos formando equipo. Tu resonancia es más adecuada como ojos que mi corte instantáneo. Ayakawa Ibiki asintió y tomó los bocadillos. La hoja de la Zanpakuto de práctica se calentó ligeramente de repente, y un pétalo de flor de cerezo cayó sobre ella, sorprendentemente sostenido por un tenue halo sin resbalarse. Bajó la mirada hacia el dibujo de campanilla en la hoja, como si oyera un leve susurro, como el viento que sopla entre los campos de hierbas de la ciudad de la hoja rota, o como la suave voz de Uno Ana durante las clases. Sabía que el secreto de esta espada, así como su propio poder, se despertaba poco a poco. Y la próxima clase de combate real para estudiantes de primer año sería el comienzo de su verdadera comprensión de la espada de la protección. 6.